Vamos a realizar otra demostración referida a rectas o segmentos paralelos. En este caso son rectas. Y recordando que para poder hacer demostraciones habíamos mencionado un protocolo. Este protocolo hace referencia a que primero hay que escribir las hipótesis y los conceptos. Este primer protocolo venía de las demostraciones de ángulos y de segmentos. Generalmente en triángulos y en paralelas no se hace uso de estos pasos. Sin embargo, hay que tenerlos presentes porque en algún momento se podrán utilizar. Entonces, las primeras proposiciones se van a obtener de la hipótesis y de los conceptos. Una vez que ya los haya obtenido y que les haya revisado en las figuras que separo, en este caso, los triángulos que yo observo es un triángulo que es el triángulo BCI y el otro triángulo que observo que pudiera ser congruente es el triángulo IFG. Entonces, estas proposiciones se escriben, ya que se han escrito, se vacía la información, se marca la información en los triángulos. Si me hiciera falta más proposiciones, entonces de las figuras pequeñas la mando a la figura grande para ver si hay, en la figura principal, perdón, para ver si hay algún concepto que nos pudiera ayudar. Si ustedes se dan cuenta, estas dos, al llevarlo a la figura grande, pues resulta que hay algo que se ve, que son ángulos opuestos por el vértice, porque hay dos segmentos que lo están cortando en el punto I. Entonces, esta me puede llevar a ver ángulos opuestos por el vértice, propiedad reflexiva o alguna otra situación. Pero va después de analizar estas, porque si empezamos a saltarnos paso y a ser desordenados, no vamos a llegar a una rápida conclusión que es llegar a la tesis. Si después de llevar las figuras pequeñas a la figura principal, aún nos faltan proposiciones, entonces las otras proposiciones salen de los triángulos congruentes. Habíamos dicho que de los triángulos congruentes, para determinar la congruencia, pues hay tres partes que yo tengo que demostrar. Si yo demuestro que estos tres lados son congruentes con estos tres lados, aún sobran tres ángulos. Esos ángulos que sobran y que no se han dicho que son congruentes, yo puedo decir que son congruentes debido a la razón de correspondencia. Recuerden que correspondencia es poner uno encima del otro, y ya que se puso encima de uno del otro, las partes van a coincidir, se van a acoplar. Esa coincidencia se llama correspondencia. Y esas partes que coinciden también van a ser congruentes debido a la congruencia entre los dos triángulos. Y por último, si después de escribir esas proposiciones que salieron de este rubro y escribirlas y marcarlas en la figura aún no me sirven para llegar a la demostración, entonces me voy a la parte de conceptos. Y los conceptos son relacionados a los tipos de figuras que tengo. Recuerden que en los triángulos los ángulos internos suman 180 y los ángulos externos suman 360, que pudiera ser algún otro concepto que tengo, o lo que veo aquí, que hay ángulos alternos internos, alternos externos, no lo sé. O sea, hay que revisar bien los conceptos para escribir las últimas proposiciones y de esas últimas proposiciones poder llegar a la tesis. Entonces, este es el protocolo que se recomienda para que puedan hacer cualquier demostración. Comencemos a hacer esta. Sabemos que aquí hay que escribir primero todas las respectivas proposiciones. Las proposiciones y las respectivas razones o justificaciones. Y entonces siempre comenzamos con las hipótesis. Lo primero que debo de hacer es escribir la hipótesis, y aquí me están diciendo que la recta AD es paralela a la recta BH, a lo EH. Recuerden que esto, la razón que lo estoy escribiendo simplemente es porque es una hipótesis, y la hipótesis posteriormente la voy a analizar. Luego, la otra hipótesis me menciona que I es el punto medio del segmento BG. Y esta también fue una hipótesis. Bueno, y ya luego me dice demostrar, por lo tanto se acabaron las hipótesis.
Una vez que se acabaron las hipótesis, lo que debo de hacer es marcar, perdón, obtener los conceptos relacionados a las hipótesis. Si me están diciendo A, D y H que son paralelas, entonces de aquí yo puedo obtener muchos ángulos que van a ser congruentes porque ya me declararon que son paralelas. Y si ustedes observan, hay un segmento que nos está cortando que yo lo pudiera considerar como una secante. Sin embargo, no va a ser la secante. La secante me llevaría a tener ángulos alternos externos, pero como no es secante y solamente es un segmento, entonces no voy a considerar ángulos alternos externos, sino solamente los alternos internos. Entonces, el primer ángulo alterno interno que yo tengo, debido a que se están cortando dos segmentos, se están cortando o están partiendo de la recta que es paralela con la otra, entonces yo puedo mencionar que esos dos que son alternos porque están de un lado y del otro de la recta que los une, del segmento que los une, y están adentro de las paralelas, y puedo decir que esos dos son congruentes. Entonces en la 3 yo ya puedo escribir que hay un ángulo que va a ser congruente con el otro ángulo, y la razón de decir que son congruentes es porque son ángulos alternos internos entre paralelas. Y los ángulos, pues ya habíamos mencionado que iba a ser este de aquí, iba a ser este de acá, o pudiera haber puesto los otros, ¿no? Porque también son alternos internos, no importa cuál ponga primero. Entonces, este ángulo de acá, recuerden que siempre lo tengo que nombrar considerando el sentido contrario de las manecillas de reloj. Por lo tanto, si considero el sentido contrario, el primer segmento con el que llego es el BC y el segundo segmento al que llego es el CF. Debido a eso, ese ángulo debe recibir el nombre de el ángulo BCF. BCF. El otro ángulo, habíamos dicho que es el ángulo que está aquí abajo, y ese ángulo también lo tengo que nombrar con respecto a al sentido contrario de las manecillas del reloj. Y si utilizo el sentido contrario, cuando voy girando, el primer segmento con el que empiezo es girando en contra de las manecillas del reloj es el FG, y el último segmento después de recorrer el ángulo es el FC. Por eso sabemos que F es el vértice y que debemos de empezar con G, luego el vértice que es F y por último el otro vértice que es C. Entonces ese ángulo recibe el nombre de GFC. Bueno, ya vimos los dos ángulos que son alternos internos. Existen otros dos ángulos, que es este y es este. Vamos a nombrar igual, considerando los ángulos positivos, o sea, sentido contrario de las manecillas del reloj. Y el ángulo de aquí arriba, debido al sentido contrario de las manecillas del reloj, recibe el nombre de GBC. El ángulo GBC, sentido contrario a las manecillas del reloj, primero llevo a GB y luego a BC, es congruente con el ángulo este que está aquí abajo, otra vez sentido contrario a las manecillas del reloj, llego primero a GB y luego para terminar el ángulo llego al segmento FG, entonces debe ser B, el vértice que es G y el segmento final que es F. Y la razón de esto es que también son ángulos alternos internos entre paralelas. Pero esto se debió a que primero me dijeron que había ángulos alternos internos. Ahora bien, dentro de los ángulos alternos internos, dentro de los ángulos que están entre las paralelas, también nos dijeron que a veces hay ángulos que son opuestos por el vértice. En los ángulos opuestos por el vértice que nosotros manejábamos, era básicamente este y este. Era este y este, o este y este, o este y este. Pero, como ya tenemos el concepto de ángulos opuestos por el vértice, pues podemos directamente ver aquí que se están cruzando y pudiera agregar otro ángulo que es congruente, debido a que en ángulos alternos internos ya me dijeron que pudieran existir también los ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo, siguiendo con el sentido contrario de las manecillas del reloj, pues resulta que primero llego al segmento IC para comenzar a barrer el ángulo, y luego
atravesando el ángulo, termina en el segmento IG, por eso el vértice es I y comienzo con C, luego I y termino con B. Entonces el ángulo se debe de llamar C y B, y el otro ángulo que está abajo, siguiendo lo mismo, se debe llamar F y G. F y G. Tengan cuidado al escribir los ángulos porque pudiéramos cometer alguna equivocación. Este es de acá. C y B. Déjenme escribir bien esa B porque no se ve tan bien y me pudiera confundir. C y B. Y el otro es el F y G. Ok. Pero estos no son ángulos alternos internos, sino son ángulos opuestos por el vértice. Ok. Bueno, entonces todos esos tres parejas de ángulos se obtuvieron de las rectas paralelas y del concepto de rectas paralelas que se generan varios ángulos. Bueno, seguimos conceptos. Ahora me dicen que I es punto medio del segmento BG. Sabemos que el punto medio divide un segmento en dos segmentos congruentes. Por lo tanto, yo puedo escribir en la proposición 6 que voy a tener dos segmentos que van a ser congruentes. Y esos segmentos que van a ser congruentes se debe a que el punto medio divide a un segmento en dos segmentos congruentes. Y entonces el punto medio que divide a BG me genera el BI y el IG. El BI y el IG. BI y IG. Siempre revisen para que no haya posibilidad de equivocarnos. Bueno, el concepto, entonces ya terminé con los conceptos porque solamente había dos hipótesis, escribí dos hipótesis, están los dos conceptos, no tengo más conceptos y entonces vamos a marcar todas estas proposiciones en los dos triángulos para ver en qué nos están ayudando. Vamos a empezar con el BCF, el BCF no está aquí, pero si yo reviso en la figura principal, acuérdense que es importante de las figuras pequeñas revisar la figura principal. El BCF también yo lo puedo nombrar BCI porque FI están en el mismo segmento, pero nombrarlo como BCI o BCF es lo mismo. Eso quiere decir que esta primera proposición, que básicamente no se ve directamente en la figura, pues sí es un ángulo que es este ángulo. El BCI también se llama BCF y ya no hay otra figura donde escribirlo. Por lo tanto, ahora voy al GFC. El GFC, al mismo en la figura grande, pues resulta que también se puede llamar GFI porque están en el mismo segmento. Cualquiera de las dos formas es adecuada de llamarlas. Por lo tanto, el GFC también se llama GFI y resulta que ya tengo entonces una pareja de ángulos de dos triángulos diferentes que son congruentes y eso me va a poder llevar a algunos de los criterios de congruencia, que es el lado, ángulo, ángulo, considerando que son dos ángulos de triángulos diferentes y el lado que está en medio o el lado. Vamos a la siguiente, el ángulo GBC, el ángulo GBC, el ángulo GBC también se puede llamar IBC porque están en el mismo segmento y al estar en el mismo segmento cualquiera de los dos nombres es adecuado y entonces el GBC también se llama IBC, que es el que tengo aquí a la izquierda. Vemos el otro, el BGF. El BGF no se ve aquí, pero si lo reviso en la figura grande, el BGF también se puede llamar BIG porque están en el mismo segmento y al estar en el mismo segmento cualquiera de los dos nombres es adecuado. Por lo tanto, el BGF también recibe el nombre de IGF, que es este que tengo acá.
Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, aquí en las proposiciones ya tengo dos parejas de ángulos, de dos triángulos diferentes, y si yo veo como es solamente una pareja, pues ya se ven marcadas esas dos en la única figura que tengo. Vamos al siguiente ángulo, el C y B. El C y B aquí lo tengo, y el F y G acá lo tengo. Eso implica entonces que en este momento, al tener tres parejas de ángulos que son congruentes de los triángulos, estos dos triángulos son semejantes. Y si se trataba de una demostración de semejante, con eso ya obtuve el criterio de semejanza, que es el AAA. Pero como no estamos hablando de semejanza, pues no nos podemos detener ahí y continuamos con la demostración. Luego me está diciendo que BI es congruente con IG. BI es congruente con IG, que es este, y este me está haciendo referencia a dos lados que son congruentes, y por lo tanto esto lo puedo marcar como lados. Si se dan cuenta, ya terminé con las proposiciones. Como ya terminé con las proposiciones, si me hiciera falta de la figura pequeña, hay que llevarlo a la figura principal para obtener más proposiciones, o si no, con los triángulos congruentes veo correspondencia, o si no, voy a conceptos. Vamos a revisar. A mí me están diciendo que debo demostrar que Y es el punto medio, pero esto no me lleva a punto medio. Lo que sí me lleva es a decir que por el criterio de ángulo, lado, ángulo, porque tengo el lado del medio y el otro ángulo, entonces ya puedo decir que hay dos triángulos que son congruentes. Y entonces en la proposición 7, lo que yo menciono es que hay un triángulo que va a ser congruente con otro triángulo. Y ese triángulo es debido esa congruencia de triángulos se debe al criterio de congruencia ángulo, el lado que está en medio de los dos ángulos y el otro ángulo. Lo mismo vemos en este triángulo, hay dos ángulos y el lado del medio es congruente, que obedece a este criterio. Entonces los triángulos que son congruentes puedo nombrarlo B y C, y solamente hay que ver su correspondiente en el otro triángulo. El B se parece al G, porque solamente es el ángulo marcado con una línea. El B se parece al G, el B se parece al G. Luego el punto I, que es el ángulo que tiene dos marcas, se parece al punto I del otro triángulo que también tiene dos marcas. Entonces es GI. Y por último el punto C del triángulo. El punto C se parece al punto F porque es el ángulo que no tiene marcas. Entonces el C, acá lo escribo como F. Entonces se llama al criterio que yo vi debido a que están marcadas las figuras. Ahora bien, si yo me voy a punto medio, pues resulta que entonces me hacen falta proposiciones para poder llegar al concepto de punto medio. De esas proposiciones habíamos dicho que en triángulos congruentes solamente hay tres partes que se necesitan. En este caso, pues ya tengo cuatro. Eso quiere decir que solamente hay dos partes que me hacen falta decir que son correspondientes. Entonces vamos a escribir esas dos partes. Las partes que me hace falta, los dos, si ustedes observan, la parte que me hace falta es una referida a el lado que está arriba, el lado que está abajo, el lado que está a la derecha de este triángulo y el lado que está a la izquierda de este triángulo. Entonces, si pongo las dos parejas que me hacen falta de los elementos del triángulo, yo voy a darme cuenta que debo de hacer referencia a la congruencia entre segmentos. Habíamos dicho que el de arriba y el de abajo, el de la derecha y el de la izquierda, y esos dos que son segmentos y que van a ser congruentes, van a ser congruentes por la misma razón, y es por ser segmentos correspondientes. Aquí es importante decir la palabra correspondiente porque estoy partiendo de dos triángulos congruentes. Los empalmo, estos dos triángulos congruentes los empalmo y van a corresponder las partes. Por eso debo decir que son segmentos correspondientes de dos triángulos congruentes. Y al decir dos triángulos congruentes justifica que esas partes correspondientes sean congruentes, porque si no son congruentes pudieran empalmar pero no ser exactamente iguales. Recuerden que la definición de congruencia es misma forma que segmentos y misma medida. Bueno, entonces la 8 y la 9 va a tener la misma razón por ser segmentos correspondientes de los triángulos congruentes, y el primero que va a poner es el de arriba, que es BC, y el de abajo, que es FG. BC, el segmento BC y el segmento FG.
y el segmento CI, el segmento IF, el segmento CI y el segmento IF. Ahora, de esas dos que obtuvimos por los triángulos congruentes y debido a partes de correspondencia, pudiera apoyar mi tesis. Entonces debo demostrar que el punto I es el punto medio de FC. Acuérdense que lo que debo de ver es de la figura pequeña, pero en la figura principal. Si busco el punto I, resulta que el punto I es este y el segmento FC es este de acá. Entonces, para poder decir que es el punto medio, yo debo decirlo al revés. Fíjense como aquí, cuando dije el punto medio divide dos segmentos en dos segmentos, divide a un segmento en dos segmentos congruentes, lo que yo dije, si hay punto medio, entonces los segmentos son congruentes. Pero partí de saber que había punto medio. Ahora, como lo que me piden es afirmar que es la tesis, afirmar que es punto medio, entonces lo que yo necesito primero es decir que dos segmentos son congruentes para poder afirmar que es punto medio. Por lo tanto, como ya tengo dos segmentos que son congruentes, hay que ver cuál de estas dos es la que me sirve para afirmar que es punto medio. Si ustedes observan, aquí hay un punto I, que es el punto común, y ese punto común es el que justifica la demostración que yo quería. Entonces, ese punto medio se obtiene de la proposición 9. Entonces, en la proposición 9, yo ya estoy afirmando que hay dos segmentos congruentes. Entonces, yo puedo decir que el punto I divide al segmento en dos segmentos congruentes. Y entonces ya puedo decir que el punto I es punto medio del segmento CF. O sea, digo que es punto medio porque el punto I está dividiendo el segmento en dos segmentos congruentes. Y bien, aquí como dije, que es punto medio, aquí estoy afirmando. Como estoy afirmando, entonces yo puedo decir que el punto medio divide a dos segmentos en dos segmentos congruentes. Si se dan cuenta, la razón es la misma, solamente el argumento es diferente. Aquí primero digo que es punto medio, por lo tanto hay dos segmentos congruentes, y como hay dos segmentos congruentes, entonces es punto medio. Esa relación es muy unívoca. Si ustedes se dan cuenta, ya llegué a la tesis. Como ya llegué a la tesis, pues ya puedo marcarlo como resultado que queda demostrado. Entonces recuerden lo importante en las demostraciones siempre llevar el protocolo, y del protocolo, si vamos analizando adecuadamente todas las partes que van saliendo, pues podemos llegar a la demostración.